para que las personas que están en diferentes lugares tengan también acceso para recibir la palabra de nuestro Dios. Hasta este momento estamos por Zoom. Ahora agradecemos al Señor de llegar hasta diferentes hogares, diferentes familias, a diferentes países, con la poderosa palabra de Dios. Hoy yo quiero continuar la prédica de anoche. Anoche empezamos un tiempo de ministración de la palabra. Preguntaba al Señor sobre las directrices que debe seguir la iglesia en este tiempo. Sabemos que son tiempos totalmente diferentes a los tiempos que hemos vivido. No hemos vivido nunca un tiempo de pandemia. No sabemos cómo vivir en este tiempo. No sabemos cómo vamos a tener que afrontar en lo posterior este tiempo. Pero Dios es el Dios que conoce todos los tiempos. Nuestro Dios es el Dios de los tiempos. Por lo tanto, preguntando a Él, mirando las Escrituras, puedo discernir algo sobre aquello que Dios realmente está queriendo que la iglesia en este tiempo haga. Las directrices de Dios para la iglesia lo encontramos allí en Primera de Reyes, capítulo 19. Si tiene una Biblia en su mano, Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer algunos versículos de ellos. Desde el versículo 4 hacia adelante dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Glorias sean dadas al Señor. Y esta es la directriz de Dios: levántate, come, porque largo camino te resta. Anoche hablamos sobre la primera palabra que el Señor le dio a Elías, el profeta. Recuerde que Elías es un foco profético de lo que iba a acontecer en la venida de Cristo. Malaquías habla también de Elías, que Elías va a venir antes que venga el día poderoso de nuestro Dios, antes que venga el juicio de Dios sobre esta tierra. Dios dice: enviaré a Elías. Es una figura realmente de este profeta. Es algo profético que va a acontecer para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías provocó un despertar espiritual en un pueblo que se había metido al paganismo y que había dejado a Dios. Elías confrontó ese tiempo de una manera poderosa aún a Israel como pueblo de Dios para hacerle volver nuevamente al Señor. Y estamos mirando que después de tales confrontaciones, Elías sale huyendo, cosas que no debemos de hacer. Elías huyó, en vez de confrontar, dice la palabra que huyó cuando esta mujer terrible, la mujer de acá, estaba diciendo, mandó un mensajero para decirle que mañana a esta misma hora Elías va a tener lo mismo que le hizo a los profetas de Baal. Y dice la palabra que Elías huyó y deseaba morirse. Le decía a Dios: mándame la muerte, porque ya no quería vivir, ya quería desaparecer. Además de eso, dice la palabra que fue y se metió en una cueva donde Dios tuvo que hablarle. Dios tuvo que hacerle entender que el tiempo de Elías no se había acabado todavía, de que Dios tenía propósito con la vida
de Elías. Dios tiene propósito con su iglesia en este tiempo. La iglesia en esta tierra está realmente con propósito. Por eso es que Dios está hablándonos que este tiempo es el tiempo que la iglesia se levante. Levántate. Dios le dice a Elías, la iglesia estaba adormecida hasta este tiempo. No estaba realmente entendiendo el propósito de Dios que tenía Dios en esta tierra. Por lo tanto, necesita la iglesia ser despertada por el Señor. Hay un llamado de Dios para la iglesia a levantarse, para que la iglesia se manifieste como tal. Recuerde que la iglesia fue llamada para ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia fue llamada para ser sal en un mundo insípido, que no tiene sabor, que ha perdido el sabor, realmente el gustito lindo de aquello que es bueno, agradable delante de Dios. La iglesia tiene el propósito, y este es el tiempo de la iglesia del Señor. Es el tiempo cuando Dios está preparando un despertar como nunca antes sobre su iglesia y sobre las naciones. Por eso que mirábamos anoche la expresión de Dios sobre Elías, levántate. Hoy vamos a seguir con la segunda expresión que dice, come. ¿Qué tiene que ver eso? Come. Dios le ordena a Elías que coma. Y usted va a mirar la escritura allá en Primera de Reyes, capítulo 19, que el ángel de Jehová había preparado una torta allí en las ascuas y había puesto agua, y le despierta a Elías porque estaba durmiendo ahí debajo de un enebro. Le despierta y le dice, levántate y come. Dice la palabra que Elías se levantó, comió, pero siguió durmiendo. Por eso tiene que el ángel venir la segunda vez. No había comido lo suficiente, tenía que comer, porque realmente Dios tenía propósito con la vida de Elías. Porque venía también algo que tenía que enfrentar Elías. Necesitaba comer. Durante esos días quizá no comió. Esos días eran de bastante lucha, tribulación y cuántas cosas estaban en la mente, en el corazón de Elías. Estaba la depresión en la vida de Elías porque quería morirse. Y Dios tiene que hablarle y decirle, come. Es la palabra para esta noche. Dios dice que tenemos que comer, pero algunos están pensando que es el comer, el locrito, el majadito, el pollito, el asadito. No, no, no. Tiene que dejar de comer de ese lado. Cuando estoy hablando de comer, lo quiero mostrar desde el lado espiritual. Lo que Dios realmente quiere hoy enseñarnos, lo que Dios quiere hablarnos. Y cuando Dios le dice que coma, no era cualquier comida lo que Dios le estaba entregando. Era una comida preparada por Dios. Dice la palabra que el ángel de Jehová se había acercado a Elías y le había despertado. El ángel de Jehová es Dios mismo en el Antiguo Testamento. Había preparado una comida para que coma Elías. Note usted que Elías tenía que caminar 40 días. Y dice la palabra que Elías con esa comida fue fortalecido para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 40 días tenía que comer. Por lo tanto, Dios le dice que coma. Era una comida especial, una comida que venía de parte de Dios para fortalecer la vida de Elías. Así que Dios estaba dando alimento para que Elías coma. Era el tiempo de comer. Era el tiempo de comer. Escuche bien. Era el tiempo de comer, no de engordarse, no comer de lo que Dios está entregando a su iglesia, del alimento que viene del cielo, del alimento que viene de Dios para nuestra vida. Cuando miramos la Escritura, podemos ver que hay un alimento que viene de Dios, que realmente es diferente al alimento que esta tierra tiene, el alimento que necesitamos nosotros.
en nuestra vida. Cuando Jesús empezaba su ministerio, dice la Biblia que ayunó 40 días y estaba allí en ayuno. Y cuando entre los 40 días tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre vino el tentador, vino Satanás para decirle y hacerle una trampa, hacerle caer. Y vino para decirle, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación era que coma el Señor Jesús. El Señor no aceptó comer otra comida que no venga realmente del cielo, del Padre Celestial. Y usted va a ver en San Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra que allí, cuando Satanás se cansó de tentarle, después de tentarle 3 veces, se fue. Y cuando Satanás se fue, vinieron ángeles y les servían. ¿Qué creen que estaban haciendo los ángeles con Jesús? Le estaban dando que comer. Por eso que el ministerio de Cristo era fuerte, porque Él comió de lo que el Padre realmente le alimentó. Él comió del pan del cielo. Él comió de parte de Dios el alimento que necesitaba su cuerpo para desarrollar un ministerio poderoso de parte de Dios. Le va a mirar que la Escritura nos habla ya cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios tenía que llevarle por el desierto. Era necesario pasar por el desierto. Era necesario llevarlo a través del desierto hasta llegar hasta Canaán, la tierra prometida. Pero usted sabe que el desierto es un lugar donde no se encuentra nada, donde no puede solamente experimentar el calor, la arena, solamente experimentar lo terrible de que en el desierto hay fieras, en el desierto no hay donde buscar qué comer. Era mucha gente la que iba por el desierto, como 2 millones de personas salieron de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dio alimento en el desierto. Ellos necesitaban el alimento de Dios. Necesitaba que Dios alimente a este pueblo para que puedan aguantar para llegar hasta Canaán. Y la Biblia dice que Dios le alimentó por 40 años. Comieron el maná. 40 años comieron pan del cielo, alimento de Dios. Dios le alimentó para que aguante en el desierto. El alimento que vino de Dios fortaleció, ayudó realmente la vida del pueblo para que aguante en el desierto. Usted dirá, pero realmente, ¿cuál es el alimento? ¿Cómo puedo recibir ese alimento? Dice la Escritura, la palabra del Señor, y me gusta cuando voy hasta Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Quiero leerle hoy. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ezequiel el profeta, dice la palabra del Señor, que Ezequiel, Dios le habla para que coma el rollo, que coma la palabra de Dios, en otra forma de decirle, que coma, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel.
Sabe que Dios quiere que hablemos su palabra, pero no podemos hablar su palabra si no hay palabra de Dios en nuestra vida. Iglesia, hay un llamado de Dios poderoso en este tiempo para comer de su palabra. Sabe que esta cuarentena, algunos la han visto mal, pero tómelo el lado bueno. Durante esta cuarentena usted está comiendo de la palabra, como que ha inquietado algo en su vida para leer la palabra. Qué bueno sería escuchar los testimonios de muchos diciendo: ahora pude leer todo el Nuevo Testamento, pude leer este libro de la palabra del Señor, pude leer la Biblia este tiempo. Es que Dios está haciendo algo poderoso. Dios quiere que comamos de su palabra. Hay una urgente necesidad de comer. Por eso es que el ángel le decía a Elías: levántate y come, 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 porque necesitamos realmente llenarnos de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que la palabra de Dios es la que produce en nosotros realmente la vida de Dios? Tenemos que dar palabra de Dios. La iglesia tiene que levantarse, ¿pero para qué? La iglesia tiene que levantarse para dar palabra de Dios para cada uno de ellos, palabra de Dios para sus vidas. Por lo tanto, este es el tiempo de levantarnos y comer la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice la Escritura que Elías se levantó y comió 2 veces, porque esa comida era necesaria, por lo menos por 3 razones. Hoy quiero ponerle hoy en su vida, por lo menos por 3 razones. La primera, porque tenía que ser fortalecido. Tenía que ser fortalecido, estaba debilitado. La gente que no come palabra siempre va a estar debilitado, siempre va a estar desnutrido. Necesitamos comer de la palabra de Dios este tiempo, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Sabe que Ezequiel decía que su palabra era como miel? Era algo agradable, algo lindo. Experimente la palabra cada día en su vida. Experimente comer la palabra de Dios, porque eso va a fortalecerle. Elías estaba debilitado, estaba postrado, estaba durmiendo, estaba allí quedado bajo un árbol. No tenía fuerza para seguir adelante. Esa es la palabra de mucha gente, muchos cristianos. Ya no tengo fuerza. ¿Sabe por qué no tiene fuerza? Porque no está comiendo la palabra del Señor. Y sabe que es necesario comer la palabra de Dios, porque es necesaria para nuestra vida. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos cuando están pequeños, les forzamos a comer? Tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, porque sabemos que es necesario que ellos coman. No, y los niños dicen argumentos: es que ahora no tengo ganas de comer. Muchas veces estamos así. Y es igual, tenemos que comer con ganas y tenemos que comer sin ganas, porque eso es necesario para nuestra vida. No hay un cristiano que está realmente alejado de la palabra. El cristiano que está alejado de la palabra no puede realmente vivir la vida cristiana. Tenemos que alimentarnos de la palabra poderosa de nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6? Dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Oiga esta frase, dice: nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con la palabra de la fe. La palabra de la fe tiene que nutrir nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos fortalece en medio de las debilidades. La iglesia tiene que comer para ser fortalecida por el Señor. Lo segundo que encuentro en la Escritura es que no solamente que tenemos que comer para ser fortalecidos, sino que tenemos que comer para no morir. ¿Sabe que si usted no come, físicamente hablando,
por cierto, se va a morir. Le va a venir una anemia, enfermedades, y se va a morir. Así pasa también muchas veces con la vida espiritual. Si no se come el alimento espiritual, si no se come la palabra de Dios cada día, y hay una forma como la Biblia enseña, hay una figura que dice allí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra que tenemos que desear como un niño recién nacido. Mire, usted es alguien que ha nacido recién, usted ha tenido la experiencia de tener hijos y usted ha visto a los recién nacidos cómo tiene una desesperación por tomar leche. Dice la figura, así tenemos que desear la leche espiritual. Así tenemos que desear la palabra de Dios. Que el día que usted no coma palabra, esté desesperado, esté fatigado, pueda llorar como lloran los niños, decir, ¡ay, no puedo vivir sin la palabra! Necesitamos realmente la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es vida. La palabra de Dios es vida. Cuando usted come la palabra, usted está comiendo vida espiritual. Usted está comiendo realmente nutrientes espirituales dentro de su ser espiritual. Necesita cada día comer de la palabra de Dios. Hay un llamado del Señor que comamos la palabra. Come para que no te mueras. Come de la palabra, si no te va a encontrar el Señor en la segunda venida muerto espiritualmente, apagado espiritualmente. De nada sirve que hayas recibido a Cristo cuando no mantienes la vida espiritual. La vida espiritual hay que mantenerla alimentándonos cada día de la palabra de nuestro Dios. Lo tercero que podemos ver es que necesitamos comer para poder caminar. Elías no iba a caminar el trecho que le faltaba caminar si no comía, Por eso el ángel le dice, come, y otra vez, come, porque necesitaba caminar. La vida cristiana no se puede caminar, como le dije al principio, no se puede caminar la vida cristiana si no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Tienes que tener palabra de Dios, tienes que realmente comer palabra de Dios. En ti tiene que haber palabra de Dios para poder realmente caminar la vida cristiana. De lo contrario, podrás llevar una vida religiosa como muchos le están llevando, porque no tienen nada de palabra de Dios, no tienen nada de Biblia en ellos, no tienen nada de escritura dentro de ellos, sino simplemente el deseo de seguir a Dios. Con el deseo de seguir a Dios, muchos están en el infierno solamente con el deseo. De nada sirve el deseo. Tiene que haber obediencia, y obediencia a la palabra poderosa de nuestro Dios. Fue lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, oiga esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres caminar como cristiano, si quieres caminar realmente como un hijo de Dios, si quieres caminar en prosperidad, en obediencia, tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. No hay otra forma de caminar la vida cristiana. Este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, de comer de la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia me enseña algo poderoso? Donde la palabra del Señor me dice que ahora Dios va a provocar un hambre de, no solamente este hambre va a ser, no es un hambre física, sino una hambre de la palabra del Señor. Dios va a provocar un hambre de la palabra de Dios.
Dice la Escritura allí, enseñándonos la palabra del Señor, de que Dios va a provocar sobre la tierra en Amós capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra, escucha esta Escritura. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es el hambre que Dios está provocando este tiempo, porque es un tiempo especial de Dios. Es un tiempo final. Es un tiempo donde Dios tiene propósito con la iglesia. Es un tiempo donde Dios va a usar su iglesia como nunca antes. Es un tiempo donde Dios va a despertar a su iglesia. Y la iglesia se despierta por la palabra de Dios. No hay otra forma de despertar la iglesia. La iglesia se despierta por la palabra poderosa de nuestro Dios. Y Dios ha prometido traer realmente hambre. Que haya hambre en tu corazón de la palabra. Que estos días todavía que puedas estar allí en casa, decide dentro de ti el poder comer de la palabra, así como comes el alimento físico, así como te alimentas para tu cuerpo, y así de la misma intensidad y quizás mucho más, que tengas hambre poderosa de la palabra de Dios, para que Dios realmente use tu vida, para que sea fortalecido, para que estés vivo cuando el Señor venga por segunda vez, te encuentres vivo espiritualmente, para que realmente tú puedas caminar este trecho que nos toca todavía caminar como el Señor quiere en el camino verdadero de Jesucristo nuestro Señor. Hoy yo quiero orar contigo un momento. Quiero pedir a Dios que Dios empiece a provocar ahora en nosotros un hambre como nunca antes. Que el Espíritu Santo, como dice la palabra, provoque un querer como un hacer por su palabra. Un querer como un hacer. Un querer, el buscar de la palabra de Dios. Que no pase un día, que no pase un tiempo, una temporada, sin que hayas leído y escudriñado las palabras del Señor. Necesitamos meternos a la palabra. Oiga bien, necesitamos ser cristianos de la palabra. No cristianos de la religión, sino cristianos de la palabra. Son los cristianos verdaderos, los que obedecen la palabra poderosa de nuestro Dios. Dios te dice hoy, come. Es el tiempo de comer la palabra, porque Dios va a usar tus labios, porque Dios va a usar tu vida, pero Dios va a usar lo que tú realmente hayas comido de Dios. Dios va a usar lo que tú hayas recibido de Dios en tu vida. Por eso, quita de tu vida toda pereza, toda flojera, toda excusa, toda situación negativa que te ha impedido conocer la palabra de Dios. Escucha lo que dice la Escritura. Los cielos y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Hoy yo quiero que oremos unos minutos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar a Dios. Padre, eterno Dios, te doy gracias. Gracias, gracias, Señor. Porque es un tiempo cuando tú vas a fortalecer a tu iglesia. Este es un tiempo, Señor, cuando tú vas a traer vida sobre tu iglesia. Este es un tiempo, Señor, donde tu iglesia va a caminar conforme dice la palabra, conforme dice la Escritura, conforme tú mandas, Señor, que lo tenemos que hacer cada día. Te ruego en esta hora de una manera especial, provoca en la vida de tus hijos, de tu iglesia. Provoca, Señor, el deseo de comer de tu palabra, de alimentarse de ella, de llenarse de tu palabra, Señor, porque tú vas a usar esa palabra que hay en ellos. Tú la vas a usar poderosamente en este tiempo, Señor. Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, toca ahora la distancia, toca ahora cada vida que está oyendo esta palabra y provoca, aleluya, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de corazón, hay un cambio de deseo. En vez de desear cuantas cosas en este mundo, haya deseo de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro Padre Celestial. Glorias sean dadas al Señor. Amén y amén. Agradecemos realmente a Dios por este tiempo poderoso que Dios nos da. Es el tiempo de comer. Es el tiempo de alimentarnos de la palabra de Dios. Es el tiempo de llenarnos de la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios va a usar. Gente que está llena de la palabra van a ser usadas por el Señor poderosamente. Lo que se hace poderoso en nosotros es su palabra. Lo que nos hace realmente victoriosos a nosotros es su palabra. Lo que nos hace ser vencedores es su palabra en nosotros. Por eso, iglesia, te animo. Este es el tiempo de comer. Come, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de su palabra, para que tu vida sea realmente bendecida poderosamente. Gracias al Señor por las personas que están recibiendo la palabra a través del Facebook. El Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Quizá no podemos ahora decir a todos los que están realmente conectados, pero hay un buen grupo de personas oyéndonos. Estamos en nuestro aniversario 66 de la Iglesia Misionera Central en Minero. Agradecemos al Señor por la fidelidad de nuestro Dios y decirle que mañana vamos a continuar con esta palabra, esta serie de mensajes, esta serie de instrucción del Señor. Mañana tenemos una palabra más en la noche de parte de Dios en este aniversario y queremos invitarle para que usted también sea partícipe de la bendición poderosa de nuestro Dios. Mañana, no se olvide, por el Face a las 9 estaremos presentes para entregarle una palabra poderosa de parte de Dios para su vida. Gloria sean al Señor. Amén. Así que muchos saludos para todos los que están en el Face. Y vamos a continuar junto a los hermanos que están ya vía Zoom, recibiendo también diferentes ministración de parte de